Vamos aquí a iniciar. Quisiera que me confirmen, por favor, si me están escuchando bien. Sí, profe. Iniciamos la grabación. Bueno, El sistema para que con eso se pueda hacer. por aquí estamos hablando aún. Yo creo que la grabación sí la puedo iniciar nuevamente yo, ¿cierto, profe Diana? Sí. Dice grabar en la nube. Listo. Recording in progress. Bueno, me presento, mi nombre es Natalia Hernández. Para este periodo vamos a estar trabajando con ustedes 2 cursos. Uno de ellos, el cual vamos a desarrollar el día de hoy, que es el uso de las TIC en la educación inicial o en la educación infantil. Y el segundo, pues la construcción de la lengua escrita, que vamos a tener el encuentro para profundizar un poco más en él el día de mañana. Por aquí vi algunas caras conocidas, la disponibilidad para trabajar con ustedes. Estamos aquí todo el equipo para que cuenten con nosotros ante las dificultades, las inquietudes. Es preciso generar algunos acuerdos, lógicamente, para trabajar y para que la comunicación sea de manera asertiva y sobre todo, pues que podamos generar un trabajo positivo que nos permita culminar este periodo de manera satisfactoria. Nosotros sabemos y conocemos que en ocasiones se presentan situaciones complejas, difíciles, que muchos de pronto de ustedes vienen de otros territorios, entonces la idea también es comunicar las diferentes dificultades para nosotros poder generar esas facilidades o esas ayudas y que no existan pues contratiempos, ¿vale? Entonces sé que el grupo se caracteriza por su responsabilidad y compromiso, entonces esperamos continuar de esa manera. La disposición de mi parte pues está ahí siempre. Como les digo, hay que generar algunos acuerdos entre horarios. Ustedes saben que pues además de la atención que nosotros tenemos otras responsabilidades y también pues manejamos otro grupo, por lo cual a veces al estar atendiéndolos a ellos no vamos a poder generar. Sin embargo, es solo de tener acuerdos y vamos a hablar eso en el transcurso pues de la tutoría del día de hoy. El día de hoy, como les decía, vamos a generar como la presentación de el curso que vamos a desarrollar en este momento es el uso de las TIC en educación infantil. Yo creo que ustedes ya tuvieron un acercamiento porque pues ya tienen los documentos pertinentes de él, su presentación, se les envió el sílabus y la primera actividad, que es una actividad básicamente de acercamiento, permitiéndoles más que todo conocer un poco su punto de vista y una reflexión desde ustedes, ¿no? No es una actividad difícil, aunque hoy vamos a hablar también de eso porque sé que hay algunas dudas e inquietudes, entonces para que no se preocupen. Cuando nosotros hablamos del uso de las TIC en educación infantil, pues de pronto surgen varias ideas y es que puede ser que de pronto el curso esté orientado a que vamos a usar herramientas digitales, herramientas pues que tiene que ver con todo lo que es programas, equipo, todo lo que tiene que ver con la tecnología para aplicarlas en la educación infantil. O también puede ser que vaya orientada hacia cómo se están manejando, ¿cierto? Todas estas herramientas dentro de esta educación. Sin embargo, es preciso por ello ir aclarando ciertos aspectos, que ustedes vean cómo, a qué va dirigido el curso para tener claridad sobre hacia dónde va orientado, cuáles son los contenidos que vamos a ver y posteriormente, lógicamente, las actividades que se deben entregar con los resultados pertinentes. Es un curso que tiene o se desarrolla a partir de 3 unidades, como ustedes lo pueden ver. La primera, educación infantil y TIC, que inicia con la primera actividad. La segunda, multimodalidad educativa. Y la tercera, la mediación pedagógica en la primera infancia. La educación infantil y las TIC, pues básicamente, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de generar un acercamiento a ese material, nos generan unas lecturas, ¿cierto? Nos proponen y nos hacen ver también las herramientas y fortalezas que debemos tener como docentes. Y nos acercan también a cuestionarnos cómo es ese uso y esas herramientas con los niños, ¿cierto?
Entonces es pertinente como ir reflexionando porque si bien hoy en día todos los elementos digitales y estas herramientas están a la mano, pues también hay muchas posturas que permiten ver también que el uso sin orientación o el uso desmedido no da buenos resultados, sobre todo con los niños y niñas. Entonces, miren que es una postura que nos invita más que todo a reflexionar, a cuestionar y a entender también cómo está la educación hoy por hoy. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra educación, ¿cierto? Somos ejemplo de que no tuvimos acceso principalmente en los primeros años a estas herramientas. Entonces, la educación está cambiando constantemente y por ende, uno de los compromisos que tenemos como docentes, pues es básicamente eso, estar actualizados, pero más que pensar que vamos a estar constantemente usándolas, es también generar ese punto de reflexión y de cuestionamiento, qué tan pertinentes son y sobre todo cuál es el uso respectivo que debo dar, ¿no? Hacia dónde debe ir. Frente a esto, en la presentación del curso, pues surgen unas preguntas, ¿cierto? Que son importantes. Entonces yo quisiera primero que todo iniciar preguntando qué me traducen esas siglas que son las TIC, a qué se refieren, quién ya conoce su significado, para que esto lo comentemos y lo charlemos de manera conjunta y no solo esté pues acá hablando yo. No sé quién ya sabe a qué se refiere estas siglas de las TIC. Yo, profe. Cuéntame, Julia. Tecnologías informativas y comunicativas. Tecnologías informativas y pues comunicativas o de las comunicaciones, ¿cierto? Y viene a ser como esas herramientas precisamente que hoy por hoy se usan, esos equipos, las aplicaciones, las redes, todo lo que ahorita venimos manejando tanto desde un computador como también desde ya una red de internet, porque hay aplicaciones que se manejan desde ahí como tal, ¿no? Básicamente, pues nos dicen, mire, el uso de las TIC hoy por hoy en los niños va a permitir de forma positiva generar que se, digamos, estimulen diferentes habilidades, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado el concepto de nativos digitales. ¿Alguien me puede decir si lo han escuchado o no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, resulta que cuando escuchamos nativos digitales decimos, bueno, ¿qué es eso? Y es que hoy por hoy dicen ya que los niños nacen con un chip, ¿cierto? Que ya son nativos digitales en el sentido de que un niño de 2, 3 años, si tú le das facilidad o acceso a un equipo de tecnología como un celular, un computador, pues fácilmente lo maneja, inclusive sin necesidad de que alguien se lo enseñe, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, los niños y niñas son considerados nativos digitales. Ya vienen básicamente con esa información y básicamente es porque ya nosotros como sociedad estamos constantemente con el manejo de estas herramientas y por ende, pues para ellos es más fácil, cosa que a nosotros pues no nos tocó como lo mencionaba anteriormente. En ese sentido, también es preciso comprender qué tanto esas TIC aportan a esa educación inicial, ¿cierto? Cómo la fortalecen, cómo se aplica a esas necesidades y a esos contextos. Y hablamos de los contextos precisamente porque en la ciudad, pues ustedes ven que es más fácil tener un acceso a estas herramientas, a las redes, ¿cierto? Y no sucede lo mismo en los contextos de pronto de los que ustedes provienen, ¿ya? Entonces allá las redes son más limitadas, los equipos de pronto no están al acceso y facilidad de todos los niños y niñas. Y esto también contrapone y dice, bueno, aquí hay una brecha también
Y lo que intenta de pronto generar este curso es comprender que también es necesario conocer el contexto, las necesidades y las particularidades de los niños para partir de ahí y poder fomentar y orientar el uso de estas herramientas, porque como les digo, no vamos a encontrar, digamos, las mismas posibilidades en uno de sus territorios que en la ciudad, ¿cierto? La educación, desde los primeros años en algunas instituciones, ya se viene dando con el uso de herramientas, entonces ya les dicen que es el acercamiento al manejo de la computadora, ya empezamos a generar una interacción más activa que ya les permiten a los niños interactuar con elementos como tablets, computadoras, ¿cierto? De manera libre, cosa que no sucede en muchos de los territorios más lejanos. Entonces miren que ahí discrepa mucho ese uso ya de las TIC. La importancia de esto también es que ustedes comprendan cómo eso va a contribuir, ¿cierto? A ese fortalecimiento, porque si bien de pronto, como todo viene sucediendo, hay aspectos positivos y negativos. Lo ideal de esto es que como sociedad y como comunidades debemos estar a la par, comprendiendo cuál es el uso respectivo que le debemos dar y teniendo en cuenta que debemos aprovecharlas y sobre todo incluirlas en ese fortalecimiento de la identidad cultural desde las comunidades a las que ustedes pertenecen para las infancias. Entonces, si bien muchos cuestionan que el uso de estas herramientas han permitido que de pronto los niños ya no jueguen tanto, que en su desarrollo cerebral pues ocurran algunas cosas que no son muy convenientes, que se queden muy quietos, que contribuyan a otras problemáticas. La idea de esto es verle el lado positivo porque, como les digo, en un mundo tan actual, con tanta tecnología, es muy difícil decir hoy por hoy que no vamos a usar estas herramientas y que los niños van a estar totalmente alejados de este mundo. Es muy complejo. Entonces, el curso, de alguna manera, va a permitirles a ustedes reflexionar, pero también comprender de qué manera se puede generar una orientación adecuada para el uso pertinente y lógicamente apoyado y orientado desde sus roles. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En ese sentido, también quería como conocer, por ejemplo, ustedes de qué manera creen que contribuyen estas herramientas digitales, todas también los programas informativos, en ese rol de futuros licenciados en pedagogía infantil. ¿Cómo creen que pueden contribuir para esa educación inicial? Quisiera escucharlos. Hola, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues para nosotros como docentes en formación contribuye de manera positiva que nos, valga la redundancia, nos formemos en estos aspectos de las TIC porque son herramientas que nos van a abrir puertas al proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a tener también con los niños. Entonces, entre más empapados estemos de todo lo que está actualmente, digámoslo, ya sea en cuanto en conocimiento, en tendencias, en información, eso va a ser positivo para nuestra carrera. Entonces, por ende, nos va a favorecer tanto a nosotros como a los niños con los que vayamos a desempeñar nuestras funciones. Así es, Yadira, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera como compartir su opinión? ¿No? ¿Nadie más? ¿Están callados el día de hoy? Recuerden que los espacios, pues personalmente me parece que es importante esta interacción, ¿no? No quedarnos tan calladitos y participar, porque sí es importante escuchar las opiniones y dejar un poco el miedo. Yo, profe, buenas tardes. Cuéntame, Magali, buenas tardes. Pues yo creo que es importante, ¿no? Porque nos permite también como estar actualizándonos, porque además, o sea, uno como docente tiene que estar en constante actualización. A veces uno, pues a veces uno no tiene idea de pronto de los programas que puede utilizar con los chiquitos para hacer algunas fichas de lectura, de escritura, y entonces conocer como más a fondo
yo creo que nos va a permitir elaborar, hacer de nuestra propia creación herramientas y materiales innovadores para poder desarrollar con los niños y las niñas. Sí, muchas gracias, así es. No sé si alguien Hola, más. Cuéntame, profe. buenas tardes, Marcela. Profe, pues es también importante, además de lo que han dicho las compañeras, porque estamos en la era de la tecnología y un docente pues tiene que estar muy actualizado, como lo han dicho. Además, porque, bueno, la tecnología, estas herramientas digitales pues nos permiten acercarnos mucho más al conocimiento, a la información que muchas veces nosotros de población rural, pues no tenemos, digamos, esa información como los niños o las personas que viven en la ciudad tienen más oportunidades. En cambio, los chicos, los niños tienen menos oportunidades los que viven en la parte rural. Entonces, digamos, conocer estas herramientas digitales pues permite que un docente pueda brindarle más información, más conocimiento y que cuando estos niños, estas niñas accedan a la educación superior, pues no estén tan embolatados, tan perdidos, ¿no? Eso sería, profe. Sí, sí, así es. No, bueno, resulta que nosotros estamos en una era que es ya imposible decir que no vamos a tener acceso porque en algún momento tenemos que usar una herramienta, una plataforma, un recurso digital, ¿cierto? Si de pronto no se cuenta con los recursos para una computadora, pues ya hoy por hoy casi toda la población tiene un celular en su casa, en su hogar, ¿cierto? Entonces miren que el contacto con la tecnología ya es obligatorio básicamente para todos. Y hoy por hoy, como yo les decía, pues no podemos nosotros decir que la educación que recibimos nosotros, que somos un ejemplo, la están recibiendo nuestros niños. Resulta que para ellos ya hay recursos como videos, música, inclusive hay herramientas digitales como juegos que les permiten de alguna manera ir generando como esa comprensión de algunas, a través de preguntas sencillas, ¿cierto? De selección. Entonces, todo eso hace pues que la educación esté cambiando constantemente. El tema y el aspecto educativo nunca se va a quedar quieto. Siempre estamos en constante estudio, en constantes cambios, ya lo que yo les decía, o sea, como nosotros, o por ejemplo, como vamos a ver el día de mañana, la manera en cómo nosotros aprendimos a leer y escribir ya no es igual a cómo se da hoy en día, ¿cierto? Antes, pues se pensaba que si el niño no comprendía algo o no entendía un tema o se le dificultaba reconocer los colores, pues no es porque el niño tenía una dificultad. Hoy se comprende que cada uno tiene un proceso diferente, ¿cierto? Y que debe ser el docente quien ajuste todas esas prácticas y esas experiencias a las necesidades de los niños y no que el niño se ajuste a todo lo que esté a su alrededor sin tener en cuenta sus particularidades. Entonces, son aspectos que van cambiando y que van influyendo totalmente en esta educación. Como ustedes bien lo dijeron, pues miren, primero que todo, y hay que agradecerle a la tecnología que hoy por hoy la información está a la mano. Si usted entra al buscador y si usted tiene un tema que usted quiere consultar sobre educación inicial, pues lo va a tener de muchas maneras, va a encontrar blog, va a encontrar videos, va a encontrar audios, va a encontrar artículos, ¿cierto? Va a encontrar revistas, va a encontrar imágenes. Entonces, ese es un aspecto positivo que hay que resaltar porque como ustedes dicen, aún claro que hay mucha dificultad en algunas partes para el acceso, pero no es como lo hacíamos ver antes, ¿cierto? Que era muy difícil una llamada, que era muy difícil, si bien de pronto no se cuenta con las redes permanentes, pues hay momentos en los que muchos ya de los estudiantes acceden ya a Internet, ¿cierto? Desde sus casas, con los celulares de los papás, entonces miren que ya es muy complejo hablar de eso. Entonces la información está en nuestras manos, ya hay mucha facilidad. Si yo no entiendo un tema predeterminado, voy al buscador y lo encuentro totalmente, ¿no? Otra de las cosas es que de alguna manera
pues hay muchos, nosotros podemos ir investigando muchos recursos educativos y esas estrategias que se están implementando en el mundo entero, y eso me va a permitir a mí orientar cómo puedo yo generar una experiencia significativa, un aprendizaje que a los niños los llegue a motivar, los llegue a generar ese interés, ¿cierto? Y eso se hace a través del compartir. Qué tan importante también que ustedes más adelante desde sus territorios logren generar una participación en blog, en redes, compartiendo esas experiencias desde sus territorios. Eso es demasiado importante también. Nos ofrecen diferentes herramientas, como yo les digo, ya hoy por hoy tenemos muchas herramientas, canciones, audio, cuentos, juegos interactivos con los niños. Entonces, son cosas que nos permiten también diversificar y que de pronto, pues permita también como cambiar el interés también en algunas experiencias con los niños y generar esos cambios son los que permiten también que no todo se vuelva monótono. Recuerden que con los niños estamos en constante juego, que tenemos que estar guiando nuestras experiencias a partir de las actividades rectoras, y una de ellas, que es de las más importantes y fundamentales, es el juego, ¿cierto? Entonces, que también es importante que ellos empiecen a interactuar, a jugar, a experimentar con estas tecnologías que de pronto en algún momento pueda hacer, o que de pronto se apoyen de imágenes, de videos. Eso para ellos también es llamativo y les genera un interés que es o parte también de una de las experiencias pues, significativas para ellos, ¿no? Nos facilita también un autoaprendizaje, y es como lo decía una de las compañeras, nosotros ya formándonos, pues tenemos que estar constantemente ahí aprendiendo. Entonces, si yo algo no lo sé, pues busco ya de pronto la herramienta, empiezo a buscar, a explorar, puedo ver videos también, eso depende también del estilo de aprendizaje que cada uno de nosotros tengamos. Yo creo que eso ya ustedes lo vieron en los cursos y saben que de pronto algunos somos más visuales, otros más auditivos. Los niños son muy kinésicos porque de pronto están aún en la exploración con su cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso también me permite a mí identificar, y si yo digo, pues a mí me gusta y yo soy muy visual, pues busco videos y elementos que permitan ese autoaprendizaje también desde mi rol, y eso también contribuye mucho a investigar sobre esas particularidades de los niños, ¿no? Y ver también qué herramientas me ofrecen para yo poder generar y propiciar esos espacios significativos con los niños, ¿no? Y también, pues una mayor comunicación. Miren ustedes que aquí nosotros nos estamos comunicando, estamos en un encuentro, y esto fue lo que pasó en pandemia, ¿cierto? En el mundo, pues de pronto hace muchos años se vivió un momento como los que pasamos, pero ya actualmente nunca se había vivido una situación igual. Entonces, para todos, a todos nos cambió la vida la pandemia, ¿cierto? A todos se nos cambió algo, el estar encerrados, el no poder salir. Y miren que fueron las tecnologías las que nos ayudaron a estar cerca unos de otros y a muchos a seguir sus procesos educativos, que si bien de pronto no fueron los mejores, nos quedaron muchas experiencias significativas para poder comprender también qué nos hace falta como docentes, qué pasó en esos procesos con los niños, imagínense. Era muy difícil tener a estos niños de 3 años, de 5 años, conectados y llamar su atención por más de 10 minutos, ¿ya? Entonces, fue un aprendizaje muy positivo en el sentido de que hubieron muchos aspectos que se tuvieron que empezar a analizar, que se tuvieron que empezar a conocer. También fue el trabajo en familia, ¿cierto? Y comprender que de verdad, pues la familia sí es también la primera escuela de cada uno de los niños, y entender ese rol que como docente se ejerce, porque para muchos fue muy difícil empezar a orientar y a guiar a sus niños en los aprendizajes y en todo lo que tiene que ver con el contexto educativo. Entonces, miren que esta fue como la herramienta, o estas herramientas fueron las que permitieron de alguna manera vivir esta experiencia de una manera que no fuera tan fuerte para todos, ¿no? Lógicamente para los niños, sobre todo de educación inicial, fue un cambio abismal, porque ellos están acostumbrados a otra cosa, ¿cierto? A la exploración, a la interacción, al movimiento,
Pero miren que de todo esto resultaron muchas cosas positivas en el sentido que, como les digo, se empezaron a analizar muchas situaciones, se empezó a analizar también qué tan importante y se le dio una gran importancia a esa educación inicial, evidenciando que los niños que empiezan a interactuar a temprana edad, que empiezan a socializar, que viven en un contexto pues más abierto, son niños pues más sensibles, que expresan con mayor facilidad todos sus sentimientos y emociones. Y miren que otros que de pronto en algún momento no habían logrado de pronto interactuar, ya después de pandemia evidenciaron ser más tímidos, más difícil de pronto de conocer sus pensamientos, sus ideas. Entonces todo eso permite, y de alguna manera todas estas condiciones a nosotros nos permitieron identificar todo esto. No, me salí de acá. Entonces, miren que de verdad, hoy en día no podemos aún decir que la tecnología ya no hace parte de nuestras vidas, hace totalmente parte de nuestras vidas. Y aquí pues nos dicen, mire, ya usted como docente que tiene a cargo unos niños, que tiene a cargo unos estudiantes, ya usted tiene que tener unas competencias digitales. No sé si ustedes ya revisaron esta herramienta que está ahí también en el sílabus, y entonces son muchas las que nosotros debemos ya manejar. Claro que muchos de pronto decimos, no, yo apenas estoy conociendo los programas básicos, pero miren que es muy importante y fundamental tener en cuenta todas estas competencias que lógicamente nos competen porque somos o estamos preparándonos para ser docentes ya de un siglo XXI, y es importante tener en cuenta. Entonces aquí hay unas competencias instrumentales, ¿cierto? Que ya ustedes las pueden profundizar más adelante, unas competencias didácticas que son básicamente las que me van a decir a mí, bueno, qué recursos puedo usar para todas esas experiencias que yo quiero proponer con los niños y niñas. Esas competencias investigativas, que como yo les digo, es importante estar en constante investigación y aprendizaje permanente. Las organizativas, ¿cierto? Porque hasta estas herramientas me permiten a mí generar un orden para todas mis funciones y todo lo que debo ir haciendo. Las competencias de comunicación e interacción social, las competencias de búsqueda y gestión de la información, porque a veces también no conocemos otros lugares, sino que solo nos vamos al buscador inicial, pero miren que tener eso también es bien importante porque uno puede encontrar muchísima información, hasta desde bibliotecas virtuales, en fin, muchas cosas. Y competencias para la elaboración de presentaciones y materiales didácticos, que básicamente es generar páginas, blog, presentaciones con interacciones, juegos, se pueden ir desarrollando también a partir de algunas herramientas, ¿no? Entonces, todo esto son, digamos, habilidades que todos nosotros debemos ir conociendo, ir desarrollando y, por supuesto, ir aprendiendo, que esa es la idea de esta parte también, ¿no? Eso básicamente es lo que me compete o me quiere mostrar todo el curso sobre el uso de las TIC para o en educación inicial, teniendo en cuenta, lógicamente, que como yo les decía, qué tan necesarias, qué tan importantes y cómo se deben orientar el trabajo con los niños, porque tampoco es bueno pues que un niño tenga mayor atención a un celular que a una interacción con sus pares, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se cuestionan frente al uso, hay muchas cosas que se deben ir viendo también, qué tan positivos son, pero también qué aspectos negativos nos dejan, y sobre todo nosotros que estamos en educación inicial, ir reflexionando sobre eso y propiciar unos espacios adecuados para los niños y niñas. A eso básicamente hace referencia este curso. Vamos a ir conociendo todas estas reflexiones, estos aspectos desde diferentes actividades, desde las tutorías, por supuesto, desde las lecturas, para que ustedes también realicen un acercamiento pertinente frente a los materiales que ya tienen y que podamos empezar a generar esas reflexiones. Entonces, vamos a también ver un poco, perdón ahí, me interesa que veamos el sílabus.
Ahorita lo comparto. Aquí está. Bueno, yo no sé, yo tengo como una dificultad ahí al abrir los links, pero si ustedes tienen dificultad, yo creo que algunos links están quebrados o fragmentados, por eso no nos abren, pero es importante ir reconociendo el propósito de cada una de las formaciones de acuerdo a las unidades. Entonces es importante que ustedes revisen el sílabus, qué es lo que se espera con eso, que ustedes vayan identificando, porque hacia esto pues van orientadas también sus actividades. Entonces es importante que ustedes vayan viendo esto y sobre todo, y lo que más importa es que ustedes también vayan revisando este material que, como decíamos, pues va a aportar en su formación como tal, ¿no? Entonces revisemos la bibliografía. Aquí están dadas por unidades para que ustedes vean todo lo que compete y los diferentes links. Como les digo, si tienen dificultad, porque ha habido dificultad ahí con algunos, para que lo comenten y yo los puedo descargar de pronto. Y si no, yo sé que muchos de ustedes, y ahí sí quisiera escuchar, si tenemos dificultad en el acceso al campus. No sé si tengamos dificultad, yo sé que de pronto ya la gran mayoría está haciendo uso y manejo del campus. Si hay facilidad o no. ¿Quién me comenta? ¿Nadie? Sí, profe, yo sí lo manejo. Bueno. Yo también, profe. Muchas gracias. Bueno, porque es importante el manejo ya del campus como tal también. Y primero, pues porque vamos nosotros a hablar de las TIC precisamente, ¿cierto? Y es el uso de estas herramientas precisamente. El campus como tal es una herramienta digital, ¿cierto? Y precisamente también porque si no lo hemos de pronto empezado o iniciado en el manejo, hemos tenido de pronto algunos inconvenientes que yo sé que de pronto algunos los tienen, pues es importante empezar a generar ya una solución, a buscar el apoyo de nosotros, porque resulta que esto es un acercamiento, primero pues a esas herramientas y a esas reflexiones a partir de todo el uso de las herramientas digitales e informáticas, pero también es necesario porque recuerden que ustedes ya se están preparando para el próximo semestre, iniciar con el curso de prácticas. No sé si ustedes ya tienen ahí la matriz de la licenciatura y se pudieron haber dado cuenta, y es que las prácticas se realizan con un simulador que básicamente es una herramienta digital. Entonces ese curso sí o sí se tiene que desarrollar a partir del uso de ella. No hay otra opción, no se pueden hacer trabajos y entregarlos como de pronto hacemos en los cursos. Es un curso que va generando un avance en cuanto a su proceso, que va viendo cómo usted va, que va a tener que hacer diferentes ejercicios ahí en él, y eso es lo que se va a evidenciar. Entonces es bien importante que iniciemos ya, y si no se ha iniciado, pues que lo hagamos con este curso para ir manejando. Aún tenemos unas pequeñas dificultades, sobre todo yo les había dicho con lo del foro, que no se podía abrir, es algo que no depende de mí, sino que hay unas credenciales pues que se le tiene que dar la directora del curso y no se ha podido hacer. Entonces, por eso la primera actividad se cambió o se modificó un poco, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy también, para que ustedes lo tengan en cuenta y para que no tengan ningún inconveniente frente a la entrega de esta actividad. Entonces vamos a compartir aquí esta actividad para que ustedes la vean. Pues es inicialmente una actividad individual o independiente, tiene una puntuación de 25 puntos, porque recuerden que es básicamente una actividad más de reconocimiento, de que empiecen ustedes a interesarse por hacia dónde va y el propósito de este curso. Entonces es una actividad pues que no refiere mayor dificultad, ¿cierto? Lógicamente yo sé que están preocupados por la entrega. Entonces hoy vamos a hablar también de extender un poco la fecha y vamos a llegar al acuerdo para su respectiva entrega. No se preocupen por ello. Pues
Como yo les decía, el objetivo inicial de este es reconocer qué importancia tiene el uso de las TIC precisamente en la educación infantil como instrumentos de mediación. No olvidemos eso, ¿no? Son instrumentos que podemos usar para generar unas experiencias significativas como tal. Entonces, yo les había pedido, o la actividad solicita, primero actualizar el perfil del curso, únicamente pues incluyendo fotografía. Lógicamente, si ustedes en el perfil de pronto tienen otro correo personal que ya lo actualizaron, eso también pues se puede actualizar, ya es dependiendo de cada uno y de la información que ustedes tengan ahí. ¿Listo? Esa es como la primera parte. Si todos tienen acceso al campus, yo les envié un tutorial corto explicándoles cómo pueden generar o si ya tienen la fotografía, porque pues algunos no tenían, entonces es precisamente para ir generando esto. Esa sería como la primera instancia. Aceptar las normas y condiciones del curso, porque si no, no nos va a permitir pues seguir y continuar con el proceso. Y aquí sí íbamos a hacer en el punto número 3 un pequeño cambio porque no están habilitados los foros y faltan aún la asignación de los grupos, entonces como tal no se podía realizar esta parte. Entonces yo aquí les propuse generar una presentación personal usando una herramienta digital, porque de eso precisamente se habla del curso. Cualquier herramienta, ya sea una herramienta desde la computadora, una herramienta que ustedes, o en una plataforma digital como tal, porque hay Canvas, Geniality, bueno, hay muchas herramientas que también ya son desde la interactividad, que nos sirven también, un video, ¿cierto? Entonces es una presentación ya que ustedes básicamente tienen que elegir cómo hacerla, qué herramienta usar. Yo les decía, puedes usar desde una imagen con tu presentación, una fotografía y añadirle audio. Lo importante es que usemos una herramienta digital o un video desde tu celular, porque eso también nos compete como una herramienta informativa. En esa presentación, ustedes van a exponer pues lo que ustedes quieren presentar de ustedes, qué sé yo, su nombre, si quieren las expectativas que tienen o que tienen como futuros licenciados, si quieren contar algo de personal, de su vida, ya eso es algo pues como más de ustedes, ¿no? Lo que ustedes quieren añadir. Y también las expectativas que tienen del curso, es decir, ¿qué pretendo yo con este curso? ¿Qué es lo que de pronto yo creo que vamos a fortalecer o en qué me va a aportar a mí como futuro licenciado? ¿Qué me va a mostrar este curso y todos sus contenidos? No sé si hasta ahí tengamos alguna duda para que por favor vamos resolviéndolas aquí conjuntamente. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe, hasta allí sí está todo claro, gracias. Bueno, aquí ya puedes realizar una revisión analítica de los contenidos. Esto sí ya pues yo no lo puedo evidenciar, pero es importante que lo hagamos, ¿cierto? Esto ya viene más del compromiso de ustedes, de que nos informemos, de que veamos qué tantos contenidos y conceptos vamos a conocer, cuáles son las temáticas que vamos a manejar, para que vamos orientándonos también hacia dónde va. Y me solicita ir leyendo esto, ¿cierto? Leer comprensivamente pues la información brindada, realizar un quiz, ¿cierto? Este quiz precisamente usa una herramienta digital y es un quiz muy sencillo, sencillamente lo que quiere es que ustedes vayan más que evaluar lo que ustedes digan, es como que vayan conociendo unos conceptos que son importantes tener claros. Entonces yo les decía, bueno, si usted realiza el quiz, tómele un pantallazo y anexa, porque ahí nos va dando un visto en cada una de las 6 preguntas y anexa también, así como anexó acá el cambio de su foto de perfil, pues acá lo puede hacer para que tenga en cuenta eso, porque me parece importante que revisemos estas herramientas, sobre todo más que por el quiz, para que vamos teniendo esa relación con todas estas herramientas que en cualquier momento les pueden ser útiles a ustedes. Y vamos a elaborar un documento de entrega. Entonces ustedes ya saben
lo que contiene pues una presentación de un trabajo, ¿cierto? Una portada. Recuerden que estamos ya empezando, si ustedes ya, yo creo que ya todos conocen las normas APA, la 7ª edición, si no es importante que las vamos ya poniendo en práctica, entonces vamos viendo qué es lo que me dice las normas APA sobre cómo debe ir una portada. Aquí me dice pues que la captura de pantalla de actualización de fotografía. Esta pues si quieren la aceptación de normas, yo no lo veo tan necesario, pero si la quieren anexar no hay problema. Me parece más importante lo de la fotografía. La presentación del foro, y aquí ya cambia, entonces yo les decía, bueno, si ustedes usan una herramienta, digamos, digital como Geniality, pues a ustedes se les va a generar un link. Entonces aquí pegan el link de esa presentación. Lógicamente hay que evidenciar que me abra, que no esté fracturado, porque cuando a veces, si de pronto ustedes ven que de pronto en el sílabus no abres porque está fracturado, fragmentado ese link, y a veces suele pasar con los links que ustedes envían. Entonces, evidenciar eso antes de enviarlo. Y si yo hago una presentación desde mi computador y no lo subo a YouTube, porque pues de pronto se me dificulta, anexamos aparte la presentación en el envío. ¿Listo? No, pues si no hay link, tengo que anexar la presentación. No se olviden de eso. Si ustedes ya lo tienen en una plataforma digital, como les digo, se les va a generar el link, entonces lo pegamos ahí y evidenciamos que abre, y si no, adjuntamos la presentación, no hay problema con eso. Y aquí, pues ya leímos el OVA, yo lo compartí a sus correos para que de pronto lo tengan en cuenta. Y aquí me dice, bueno, ¿cuáles son esos compromisos de mejora como futuro docente? Que fue lo que empezamos también a analizar un poquito en lo que vimos acá con esto, ¿listo? Entonces, ¿qué compromisos ustedes consideran pueden ir realizando? Entonces, eso ya también es muy personal de cada uno de ustedes. No tienen que ser 10 compromisos, pero sí mínimo 3 compromisos para que vayan a entregar. Entonces, aquí me dice, y aquí va a haber una modificación también, por eso lo voy a poner en amarillito, pues que entreguemos el documento en el entorno de la fase 1. ¿Por qué va a haber un cambio? Porque pues la actividad vence ya el domingo y de pronto muchos no alcanzan a entregarla. Entonces, si no la alcanzamos a entregar, si ustedes ya tienen el trabajo, no hay problema. Pero si no hay esa posibilidad, lo vamos a enviar a mi correo, ¿ya? Entonces ahí hay un cambio. Por esta vez no vamos a usar ese entorno porque pues se va a retrasar y el campus no me va a dar acceso a que ustedes ya el día lunes quieran cargar o el día martes la actividad. Entonces me lo deben enviar a mi correo, que ahorita lo escribo aquí en los mensajes para que lo tengan en cuenta. Y a eso vamos a respectivamente a comentar sobre la fecha. Miren, ustedes saben que las fechas se establecen primero, pues una fecha de entrega del material, posteriormente la entrega del trabajo como tal, y unas fechas establecidas para nosotros que el campus nos permite de alguna manera realizar una retroalimentación y calificación. Esas fechas a nosotros también van de acuerdo a la agenda y no son muy extensas. Entonces, la propuesta mía es que la actividad se debe entregar dentro de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque pues estaba establecido hasta el domingo, pero sabemos que muchos aún están en su desarrollo y había muchas inquietudes y dudas, entonces por eso. Entonces, mi propuesta es con ustedes generar como el acuerdo de qué día la entregamos. Entonces, quisiera escucharlos para que ustedes vean dentro de la semana qué día podemos entregar estas actividades. Recuerden, dentro de la semana. Los escucho, porque si no, pues la impongo yo. ¿No? ¿Ninguna propuesta? Profe, ¿sería para el viernes 9? Para el viernes 9. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Sí están de acuerdo? Yo creo que es una fecha, pues Profe, de van a mi tener... parte me parecería bien. Profe, Sí. qué pena.
De mi parte sería también si usted nos puede dar la posibilidad hasta el 12 de septiembre, como nos dio la profe María. 12, pero 12 ya cae la siguiente semana, ¿cierto? Sí, no. Y Por la eso les semana digo, que viene. sí, dentro de la semana si es posible. Hasta el 10 dentro de esta semana. Lo que pasa es que dentro de mis cursos hay uno que se puede extender una fecha un poco más porque, como les digo, no son las fechas iguales y hay otro que es más corta, digamos, el cierre para yo generar las calificaciones, porque así ustedes me entreguen al correo, nosotros debemos realizar el proceso de calificación y afectación en campus. No sé qué les parece para el 10, dejar ahí estipulada un día más y que ustedes se dediquen a esas entregas durante la semana, y si no, pues el día sábado que también va a estar ahí como la entrega. Si Por mí estamos de está bien, acuerdo. profe. Está bien, profe. Bueno, entonces 10 de septiembre y aquí vamos a llegar y a generar unos acuerdos con ustedes. Bueno, yo sé que hay muchas dificultades y este es primero uno de los acuerdos, es que ya se modificó la fecha de la entrega de la primera actividad porque sabemos que necesitaban la orientación pertinente para esta actividad y era lógico que debíamos esperar. Sin embargo, recuerden que dentro de la agenda del curso yo voy a enviar el material ya el día lunes de la segunda actividad porque no podemos estar esperando porque si no se nos retrasan todas las actividades siguientes. ¿Listo? Esa actividad ya tiene fechas, déjenme ver aquí, más extensas, no se vayan a preocupar. Entonces, la fecha para la actividad 2 se entrega el material el 5 y la entrega de la actividad ya es el 27 de septiembre, entonces es casi más de 20 días. Entonces tengamos en cuenta eso. Yo voy a entregar el material, pero y después posteriormente pues vemos si hay mucha dificultad, si la actividad es muy compleja y si se alcanza o no, si no podemos extenderla unos días más, pero hasta ahorita la segunda queda para el 27, teniendo en cuenta y respetando la agenda del curso, porque recuerden que la idea es entregar en el campus y el campus me va a pedir sí o sí. Para esta actividad no se preocupen que vamos a hacer una asesoría porque creo que la tutoría queda como muy allá, entonces generamos CIPAS ya organizándonos y saliendo un poco de la primera actividad, entonces es importante. La actividad 1 pues no es tan compleja, si es necesario manejar pues una herramienta digital que de pronto nos quita un poquito de tiempo, pero compleja no es, para que ustedes lo tengan en cuenta, no es difícil. Entonces, para el 10 de septiembre entregamos y lógicamente yo el día lunes sí les hago entrega del material de la segunda actividad para que de pronto quienes ya adelantaron vayan haciendo su respectiva lectura, vayan asociándose con el material. ¿Listo? Ahí sería como este primer acuerdo. Lo segundo es que si después del 10 yo recibo actividades, no vamos a realizar la calificación de la misma manera. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, el compromiso y el acuerdo que estamos llegando ahorita y el compromiso de los compañeros que hacen el esfuerzo de entregar a tiempo. Y segundo, que lógicamente si hay situaciones que se salen de las manos, que hay un problema complejo, es necesario que me lo comuniquen para poder yo saber e informarme. Pero si no me comentan nada, si no hay una comunicación asertiva, como yo les digo, pues lo que yo asumo es sencillamente que no hizo las cosas a tiempo y me presentó la actividad del día 15. Entonces yo no puedo desmeritar el compromiso de los demás compañeros. Entonces ese es un acuerdo que quiero que lo tengan presente para todas las actividades. Si hay una dificultad, un inconveniente, sucedió algo, se presenta una calamidad familiar, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar, es necesario que me lo comenten para yo tener en cuenta y saber que tal estudiante tiene una dificultad, pero va a presentar y llegar lógicamente al acuerdo de cuándo presentamos la actividad. Recuerden eso, pues es un compromiso que ustedes tienen. Yo sé que ustedes han sido y han venido trabajando muy bien, entonces pues no creo tener inconvenientes, pero es necesario hacer la aclaración.
por esa parte, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta y luego no digamos porque la profe me calificó menos y mi actividad estaba muy bien presentada. Es por eso también que se realiza de esa manera. Lo segundo es el desarrollo de CIPAs, que me parecen importantes. De mi parte, pues vamos a estar desarrollando CIPAs de manera individual entre los dos cursos, porque pues los temas son totalmente diferentes y las orientaciones también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, pero también es importante que ustedes, si en algún momento de pronto ya hicimos, digamos, la tutoría, hicimos un CIPAS y aún así quedaron dudas, que me comenten, que busquemos, de pronto si hay grupos pequeños también se pueden realizar CIPAS, de pronto si ya hay actividades colaborativas, los grupos a veces piden y es necesario que ustedes también lleguemos a acuerdos y solicitemos los CIPAS, ¿no? Porque a veces solo nos quedamos con los que de pronto la profe propone y quedan después muchas dudas y resulta que el resultado pues de la actividad no es el esperado. Entonces hay que tener en cuenta eso, que podemos solicitar eso de acuerdo a lo que viene ahorita y son los horarios. Yo no les he enviado un horario, pero ustedes saben pues que todos los docentes manejamos como un horario de atención a los estudiantes, en el sentido de que, como les digo, a veces, primero que todo, por ejemplo, ahorita estamos en tutoría con ustedes y pues yo no puedo estar atendiendo a los otros compañeros que por ahí me estaban escribiendo porque pues no es lo correcto, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esas fechas de encuentros con el otro nodo para comprender que a veces pues no les contestamos y eso, porque estamos en atención. Y lo segundo también es que tenemos otras actividades por hacer, entonces a veces hay reuniones, afectación de notas, entrega de retroalimentaciones a ustedes, ¿cierto? Entonces no podemos estar toda mañana y tarde a veces con eso. Entonces yo voy a generar un horario de atención. No quiere decir que no les vaya a responder. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si el día lunes yo digo que no voy a atender o que no atenderé en la tarde, por ejemplo, no quiere decir que si de pronto ustedes me escriben, si yo tengo la oportunidad, lógicamente voy a estarles respondiendo, pero los horarios de atención es porque uno va a estar lo más disponible que puede y vamos a estar de pronto haciendo llamadas, dentro de los horarios se van a hacer los CIPAS, se puede hablar como con mayor tranquilidad y mayor calma, o si ustedes dicen, profe, explíqueme esta parte que no entiendo, pues en esos horarios, digamos, uno mira como los tiempos que de verdad tiene sin mayores tareas para poder atender y no estar como, digamos, ocupados en otros aspectos, sino darles la atención necesaria. ¿Listo? Y lo tercero es también pues tener un respeto por esos horarios, ¿ya? Pues yo generalmente en las noches no contesto y después de las 8 menos, porque pues recuerden que nosotros tenemos un horario de trabajo. Yo sé que muchos de ustedes también trabajan y también pues a veces dejan las noches para sus cosas y para adelantar trabajos, pero pues yo también estoy estudiando y también dejo la noche precisamente para adelantar las cosas ya personales. Entonces, sí generemos eso. Lo que yo hago es responderles al otro día para que lo tengan en cuenta. No quiere decir que no me puedan dejar el mensaje, me lo dejan, pero pues ya sabemos que la profe va a responder al otro día en la mañana o en el momento que le vaya siendo posible, dependiendo de los horarios, para que lo tengamos en cuenta y para tener esa comunicación asertiva que yo les expongo y expreso desde un momento para no tener contratiempos. ¿Listo? Otra de las cosas que les quiero mencionar es que, bueno, nosotros ya venimos en un proceso que es básicamente la mitad de la licenciatura. Ustedes ya vienen con una formación, ya vienen con unas herramientas, ya van aprendiendo muchas cosas. Entonces, en ese sentido, también es pertinente que ustedes vayan generando pues unos trabajos acordes, ¿cierto? Que vamos manejando las normas APA que en la gran mayoría se les dificulta tenerlas en cuenta. Esto con el propósito de que vayan preparándose para la construcción de su trabajo de grado, que tiene que ir apoyado en esas normas también y en la presentación debe ir con eso.
Y también pues tener en cuenta sobre todo el citar cuando ya se traten de trabajos de generar o construir de pronto textos. Es importante que lo vamos haciendo porque miren que al ustedes no citar es considerado como copia. Y yo muchas veces les digo esto es copia y se los reenvío de esa manera si yo evidencio que no se cita bien. Entonces es importante tener en cuenta eso porque a veces pues diferimos de la interpretación de la profesora y sé que de pronto muchas veces no lo hacemos con la intención de copiar, pero si nos citamos bien, pues es copia. Entonces hay que irnos puliendo en esos aspectos para que los vayan teniendo en cuenta y sobre todo porque, como yo les digo, vienen ya de un periodo, ya de la mitad básicamente del proceso que vienen llevando, entonces ustedes ya adquirieron algunas herramientas y como tal necesitamos pues que ustedes vayan asumiendo y expresando y mostrando también todo lo que han aprendido. ¿Listo? No sé si tengamos hasta aquí inquietudes con la primera actividad. Yo sí quiero que me pregunten aquí porque de pronto muchos yo sabía que decían, pero no sabemos cómo hacer esto, cómo hacer otras cosas. No sé si han tenido dificultades con los links, aunque yo envié el OVA. No sé si también les comenté que por favor me dijeran de las direcciones del correo. No sé si siguieron teniendo el mismo inconveniente porque pues yo tengo algunas las modifiqué, otras les dije que estaba de manera correcta, entonces si el correo está correcto, pues ya no es algo, digamos, un problema de mi parte, sino que de pronto, no sé, ustedes no lo encontraron en la bandeja de entrada, sino en la otra bandeja. No sé si ha habido dificultades y quisiera que me comenten esos aspectos, porque es importante, pues, que como les digo, que los canales de comunicación estén muy claros ahí y que estén de manera correcta todo eso. ¿No? ¿Nadie ha tenido dificultades? ¿Todo está claro en la primera actividad? Sí, profe, por mi parte sí está todo muy claro. Con Muchas la mía gracias. también, profe, gracias. Bueno. Esa es otra de las cosas, ahorita hablando de los contactos, ¿no? Recuerden que si ustedes generan un cambio, ya sea pues que cambiaron el correo, qué sé yo, se les bloqueó, crearon uno nuevo o cambian de celular, sí es importante que no lo hagan saber, porque a veces cuando uno va a hacer una llamada, pues apagados, no contestan y escribe y tampoco llegan los mensajes, entonces bien importante que si lo hacemos y generamos un cambio, nos lo hagan saber para poder actualizar la base de datos y estar constantemente pues en comunicación con ustedes. En cualquier momento nosotros a veces llamamos, enviamos correos como lo que les he enviado en estos días y si no están actualizadas esas cosas es muy difícil pues que ustedes tengan acceso como a las informaciones que se envían para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes hacen esos cambios, por favor, informarlos o con un compañero o una compañera informarnos sobre esos aspectos para tener claridad y sobre todo que no tengamos contratiempos en las informaciones. No sé si existan inquietudes sobre todo lo que se habló del manejo del curso, de los horarios, del desarrollo de las IPAs. También me gustaría que ustedes me comenten más o menos en qué horarios ustedes creen como convenientes, no sé, si de pronto estén en territorios que tengan dificultades en conectividad. Eso es importante que lo mencionen, sobre todo para saber nosotros cómo generamos los encuentros y en qué momentos. Profe, teniendo en cuenta que con la profe María ya se dispuso el día miércoles Ya. Para CIPAS, no sé si haya la posibilidad de que con su curso lo pudiéramos dejar para el día lunes también tarde-noche, 6 a 7. No sé pues si las demás chicas estén de acuerdo, pues. Que si las demás compañeras comentan, a ver si están de acuerdo con el lunes. Sí, a ver si están de acuerdo que se haga. Porque es que el jueves no quisiera como comprometerme porque recuerden que nosotros vamos a viajar al otro nodo
y nos toca salir desde el jueves en la tarde. Entonces es muy difícil porque habrá semanas que se pueden hacer y habrá semanas que no. Entonces es mejor como dejar un día libre y el miércoles ya está. Entonces nos quedaría como que lunes o martes para que ustedes vean ahí cuál se les facilita y yo me ajustaría como a los horarios teniendo en cuenta pues también. No sé qué opinen los compañeros. No, bueno, entonces yo Profe, creo el lunes solo sería para este curso. eso, y eso les iba a comentar. Lo que sucede es que nosotros vamos a manejar 2 cursos, ¿no? Entonces, como ya estaba muy, digamos, cerca ahorita la fecha de tutoría, yo el día de ayer realicé un CIPAS explicando básicamente lo que acabamos de hablar con el nodo Olaya y manejamos 2 tiempos. Recuerden que los CIPAS no van a ser súper extensos, ni van a ser pues de 2 horas, no, tiene que ser 30 minutos, dependiendo también de las inquietudes que se generen de ustedes, de las participaciones, porque recuerden pues que los CIPAS básicamente ustedes van a ser los que los vayan dirigiendo dependiendo de todas las inquietudes que surjan y lo que estén desarrollando. Entonces, la propuesta también es iniciar un poco antes, teniendo en cuenta que el día de ayer lo manejamos de esta manera, 30 minutos para uno o 40, que me parece más que se nos va a extender de pronto en el otro curso porque tiene otros aspectos, digamos, más complejos y también es necesario ir viendo pues las actividades que vayan surgiendo de cada uno de ellos, ¿no? Y nos tocaría iniciar un poco antes porque son más o menos de 30 a 40 minutos que se van a ir en cada uno de ellos. Entonces lo dejaríamos para el lunes y desarrollaríamos uno y posteriormente el otro. O por el contrario, pues también es necesario ver si de pronto el encuentro tutorial que se vaya realizando, pues deja claro todo y ya no se hace necesario en un curso el CIPAS, porque todo es como relativo. Pero sí, si lo hacemos el lunes, tocaría hacerlo, o sea, si lo hacemos lunes o martes, tocaría hacerlo, disponer como más o menos una hora, hacer 30 minutos de un curso y 30 minutos del otro. No sé si les parezca bien ese tiempo. Lógicamente, como yo les digo, si hay más dudas, si hay más inquietudes, pues se van a estar generando otros CIPAS. No hay dificultad en ello. Pero sí me gustaría ver también la hora para que ustedes también lo tengan en cuenta y yo también organizarme con los tiempos. No sé, ¿están de acuerdo los demás con que sea el día lunes? Sí, profe, por mí sí, está bien. No tengo problema, profe, por mí está bien. Bueno, y más o menos las horas que ustedes tienen como disponibilidad, Tarde noche, profe. tarde, noche, ¿podríamos iniciar tipo 5:30? ¿O es muy difícil? Para mí, en mi opinión, a las 5:30 está bien. Las demás, ¿qué dicen? Para mí también está perfecto. Por mi Para- parte también, profe. Para poder abordar pues los Yo dos también. cursos, ¿no? Bueno, entonces dejémoslo a las 5:30. Pues lo que yo les decía, vamos a ver, por ejemplo, también es que hay que ver que de pronto, cuando ya de pronto se trabaja de manera colaborativa o a veces hasta individual, si las personas ven que de pronto no logran comprender como el propósito sobre las entregas, entonces se pueden orientar ya sea para un martes o un miércoles, dependiendo de lo que ustedes vayan comentando, y generamos pues encuentros de pronto de 15, 20 minutos para disipar todas esas dudas y esas inquietudes, y ya es irlo acordando como con ustedes para eso. Pero por lo pronto vamos a quedar los lunes a las 5:30 para abordar como los 2 cursos que nos competen y para no extendernos tanto, para que lo vayan teniendo ahí en cuenta y si algún compañero el día de hoy no pudo estar, para que le vayan comentando que esos son como los acuerdos que vamos teniendo para los 2 cursos como tal. ¿Listo?
No sé si hay dudas sobre esta primera actividad en el curso de las TIC. Recuerden que el día de mañana pues vamos a estar abordando el curso de la construcción de la lengua. No sé si aquí ya quedó todo claro en la primera actividad. Y si no han tenido dificultades pues con los enlaces, me parece muy bien. Si los tienen para que los comenten y para poderlos enviar, o si hay documentos, se los puede enviar ya descargados, pero eso sí me lo tienen que decir porque a veces a algunos les abren normalmente y a otras personas sí tuvieron dificultades. Entonces, no sé ahí cómo ustedes lo vayan viendo. ¿No? ¿Todo claro entonces? Bueno, entonces les voy aquí a escribir aquí en el mensajito. De todas maneras, yo, si me recuerdan, les envío eh, al, al WhatsApp, al grupo del WhatsApp, y si ya pues lograron abrir el correo, pues ahí ya tienen mi contacto, entonces no habría problema. Pero como algunos pues han tenido como dificultades con el correo, les voy a dar mi dirección para que tengan en cuenta que vamos a enviar el trabajo ahí y ya les explico lo que alguien me está explicando por aquí, ¿vale? Ahí les envío el correo institucional para que pues realicen el envío de las actividades. Y me comentan acá sobre los compromisos. Miren, nosotros o lo que hemos visto del curso es que no me va a decir, o el curso no va orientado a mostrarme qué herramientas vamos a usar. Por ejemplo, no nos va a decir, bueno, vamos a usar la herramienta EducaPlay y aquí vamos a aprender a hacer juegos y puedes hacer sopas de letras. No, eso no es lo que nos va a mostrar el curso. El curso me va a generar o me va a llevar es a reflexionar sobre cómo puedo yo orientar el uso de las TIC. Como les digo, si bien son herramientas primordiales, ya todo el mundo hoy por hoy las usa, nuestros niños ya vienen con el chip puesto, como nos dicen, ya por eso los llaman nativos digitales, porque ellos ya conocen inclusive más que nosotros el manejo, sin necesidad de enseñarles, los aprenden a manejar y a explorar. Entonces, básicamente me va a llevar a una reflexión, ¿cierto? A comprender, bueno, cómo yo voy a orientar el manejo y el uso correcto de estas herramientas con mis niños, cómo yo voy a permitirles, si bien que sean una herramienta, un instrumento, un apoyo para mis experiencias o las experiencias que yo quiero desarrollar con ellos, también es ver cómo, pues no puedo generar que una actividad vaya orientada únicamente a ver videos, ¿cierto? Porque no, porque la idea de la educación inicial precisamente no es esa, es que exploren, es que jueguen, es que estén en movimiento. Entonces es bien importante. Cuando yo comprendo esos momentos y lo que hemos hablado ahorita y lo que ustedes vienen diciendo, y ya con las lecturas que harán se van a dar cuenta, pues voy a generar unos compromisos desde mi rol. Recuerden que nosotros estamos en una formación y tenemos una gran responsabilidad con la niñez. Nosotros nos estamos formando para orientar y guiar y formar de manera integral a los niños, como lo dicen las políticas educativas de educación inicial aquí en Colombia, ¿cierto? Es una formación o una educación de manera integral. ¿Qué quiere decir integral? Que va a contribuir a su desarrollo emocional, a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo social, ¿cierto? No solo es que la profe va a ir allá y va a mostrar cómo son las nociones, no, es más allá, ¿cierto? Es fortalecer esa personalidad, fortalecer su autoestima, fortalecer los valores. Cuando yo tengo en claro todo eso y digo, bueno, el uso de las TIC, y si ustedes ya empiezan a investigar, van a decir, pues también es que nos traen diferentes problemas con nuestros niños, ¿cierto? Problemas de estrés, problemas de obesidad, porque muchos ya se están quedando quietos y no quieren jugar por estar ahí, problemas de sedentarismo, problemas de pronto de una estimulación no habitual, ¿cierto? En su cerebro, porque no es bueno.
Entonces, todo eso me lleva a mí a pensar cuál es mi compromiso de verdad con este uso, con todas estas herramientas digitales, a qué me comprometo yo como licenciada, como una persona que va a estar ahí siendo esa persona que va a generar espacios significativos, pero también esa persona que va a guiar a una persona para la sociedad con el uso de esto, cómo yo lo voy a orientar, qué voy a brindar, cuál va a ser mi proceder, cómo voy a darle un uso correcto a estas herramientas sin caer, digamos, en el hábito de que los niños pierdan, digamos, otros espacios que son demasiado fundamentales e importantes en su desarrollo. Cuando yo pienso en eso, puedo empezar a generar unos compromisos, ¿ya? Son de manera personal, o sea, los compromisos, no es que esos compromisos pues tengan que estar súper guiados y tengan que ser, mejor dicho, trascendentales, sino más bien es analizar un poco desde ustedes, sobre todo desde los contextos. Miren que el curso nos habla mucho de lo que es usar estas herramientas para contribuir al fortalecimiento de esa identidad cultural que muchas veces se nos está perdiendo, se nos está perdiendo también de pronto la idea de ser nariñenses. Nuestros niños acá en la ciudad se olvidaron de muchas palabras porque nos da vergüenza, ¿cierto? Nos da vergüenza usarlas porque, ay no, ya una docente dice, qué pena estar diciendo guaguas, tengo que decir niños, porque mis niños pues ya tienen que estar más actuales. Entonces miren que estas herramientas, si bien me pueden ayudar a buscar esos recursos, me pueden ayudar a buscar elementos que permitan ir fortaleciendo y contribuyendo a esa identidad que se está perdiendo y más desde sus territorios. Entonces es como más de reflexión, de pensar. Yo los invito como a generar esta revisión de estos contenidos, de ver el OVA, de analizar el recurso de este quiz también. Y a partir de todo ese material, pues yo ya empiezo a pensar en qué compromisos como educadora de niños y niñas y educadores de niños y niñas, pues yo puedo ir haciendo, puedo ir despertando. ¿Qué uso le puedo dar a estas herramientas que sin duda deben ser ya manejadas, pero qué uso adecuado les puedo dar? ¿En qué momentos? ¿Cómo los voy a usar? ¿Cierto? ¿Cómo van a contribuir a toda esa educación integral con los niños y niñas? ¿Cómo pueden aportar? Entonces, como yo les digo, de todo siempre habrá una parte negativa y una parte positiva. Y lo ideal de esto es rescatar los aspectos positivos que pueden contribuir y eso puede ir orientado a esos compromisos que ustedes vayan generando como docentes. Yo les digo pues unos 3, 4, ya de ahí para adelante los que ustedes quieran generar. Pero pues también veamos, porque a veces somos como muy poco expresivos y queremos solo generar un aspecto y un compromiso y ya, ¿no? Pues la idea es como que reflexionar un poco más, sobre todo en la actualidad y cómo ustedes pueden ir analizando la experiencia que ustedes tuvieron, que hacían de niños y cómo ven también los niños de ahora, ¿no? Que es totalmente diferente a cómo pues nosotros, qué prácticas y qué actividades nosotros realizábamos. Entonces, miremos esas partes para reflexionar y ahí poder generar compromisos acorde a cómo vamos a usar o cómo voy a orientar ese uso de TICs y herramientas informativas y todo esto para nuestros niños. ¿Cómo puedo yo usarlas? ¿De qué manera positiva puedo sacarles como beneficio a todas ellas y no que se queden como de manera o como muchas veces hoy se cuestiona pues el uso excesivo, ¿no? Que es lo que ya viene a ser todo en exceso es dañino y eso es lo que está sucediendo pues hoy en día con nuestros niños también, que ya el uso es desmedido, no controlado. Entonces es cuestionarnos también esas cosas, esos aspectos para ver qué puedo hacer yo, porque como yo les expreso, o sea, es muy difícil decir, dentro de mi rol nunca voy a usar un recurso, ninguna herramienta digital. No, pues ya no se puede hacer porque si no, ya no eres
un docente del siglo XXI, un docente digital, que también tienes que estar innovando. Entonces, es pensar en eso, es pensar en el uso adecuado, es pensar que podemos usar las cosas de manera positiva y aprovechar los beneficios que nos dan. Entonces, a partir de ahí, generar esos compromisos desde mi rol, qué puedo yo hacer para mejorar ese uso de estas herramientas digitales, de estas TIC. ¿Listo? No sé si le quedó a la compañera como más claro el paso de los compromisos que más que todo nos van a llevar es como hacer reflexión sobre todo lo que está pasando precisamente con el uso de estas TIC y todo esto. No sé a las compañeras si les quedó claro para que me comenten ahí. Profe, Cuéntame. yo lo tenía hecho de otra forma, simplemente como allí en la lectura que nos da en Genially aparecen pues todas las competencias, ¿no? Entonces yo simplemente cogí, como decir, seleccioné los que no son mi fuerte, los que debería mejorar. También. Ok. Pero se lo... Lo que pasa es que... Ay, perdón. Termina de decirme. Entonces, se lo puede hacer de la forma reflexiva que usted indica, pues queda mejor, porque es que de verdad en la otra yo también decía, está como muy lineal, porque simplemente puse compromisos y seleccioné 3 o 4 compromisos de los que yo siento debilidad. Ya. Pero me pareció, como usted lo dijo, así como con una corta reflexión. Sí, lo que sucede también es que si ustedes pues revisaron como la parte de todas como los recursos o digamos lo que debe ser ya un docente en el siglo XXI, pues también es necesario conocer, o sea, por eso les decía yo, o sea, hoy en día tú no puedes decir en mi trabajo o con mis niños yo no voy a usar una herramienta digital porque pues no, o sea, no podemos. Ya hoy en día lo que yo les digo, están los audiocuentos, los libros, los videos que son tan importantes para ellos, las canciones, ¿cierto? Todo eso son recursos. Entonces, es decir, nunca voy a usarlos, pues también es decir, no, o sea, ya, profe, actualízate, ¿cierto? Porque no podemos seguir con eso todo el tiempo. Entonces es ver también cómo es ese uso, ¿no? O sea, y evidenciar también mis falencias es fundamental. Entonces, bueno, yo qué tan buena estoy para manejar esto, para crear herramientas. ¿Será que sí puedo generar digamos, un audio, un libro, por ejemplo, la lectura de un libro a través de diapositivas? ¿Será que sí la puedo manejar? ¿Puedo hacer una presentación acorde? Y de eso mañana vamos a hablar un poco frente a lo que es el proceso de lectura, que me parece muy pertinente, pero va ligado a esto porque, miren, los recursos en las comunidades muchas veces son limitados, los recursos materiales como para tenerlos ahí, a eso me refiero. Entonces, ¿qué hace uno como docente? Pues le toca estar creando estrategias y uno se encuentra de pronto por ahí una herramienta digital y se encontró un cuento muy lindo, ¿cierto? Entonces, bueno, digo yo, voy a usar este cuento, voy a usarlo, lo descargué y está en una presentación bonita, pero no tiene audio, entonces me toca es leerlo. Y entonces ahí viene también las funciones y la práctica de nosotros como docentes, y es decir, bueno, ¿cómo yo leo este libro? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Tengo una herramienta para presentarlo? Porque es que en el celular, pues no tiene sentido presentarle a 20 niños un video así. No, tenemos un televisor. Ah, bueno, tengo el televisor, lo presento ahí. Pero una cosa es presentar la herramienta y otra cosa es darle un manejo adecuado, ¿ya? Entonces yo presento el cuento, tiene unas imágenes preciosas, lindísimas, es maravillosa la historia, y si la docente no sabe hacer una adecuada lectura ni un manejo, pues los niños se van a quedar con las imágenes
¿cierto? O si de pronto la profesora no puede manejar muy bien o de pronto ni siquiera leyó el cuento, sino que solo lo presentó. Entonces, eso también me invita a mí a generar compromisos de que yo tengo que aprender a manejar estas herramientas, tengo que saber el uso que les voy a dar y tengo que comprender que si la voy a usar, pues debe ser con un manejo adecuado, que si yo no puedo usarla y solo permito que se vean imágenes, pues se perdió todo el propósito de una lectura de un cuento porque pues no se dio lo que yo quería. Entonces son muchas cosas, o sea, el manejo es fundamental y también puede ser un compromiso. Hay muchas herramientas digitales, la que yo les nombraba ahorita, que se llama EducaPlay, y en EducaPlay tú puedes crear juegos, ya son lógicamente para niños pues que de pronto ya manejan un poco más el computador y de pronto ya están alfabetizados en el sentido de que leen instrucciones y las pueden seguir. Pero pues para un niño de 8 años, 9 años son acordes. Pero ¿y si yo no puedo desarrollar una herramienta de esas ni nunca la pude hacer? Entonces, ¿cómo les digo a los niños que hagamos eso si yo no puedo manejar ni pude construir una sopa de letras, ni un crucigrama? Entonces, a veces sí es importante también eso, también conocer como las herramientas y ver qué uso, sobre todo el uso que yo les quiero dar, ¿no? A veces hay muchas cosas bonitas que encontramos en las redes sociales, pero si no las orientamos bien, la experiencia, pues no, se queda como por ahí a medias y no funcionó porque pues no supimos orientar bien esos recursos o esas cosas. Entonces, esos recursos nosotros ya hoy en día, como les digo, o sea, decir que nadie usa recursos es mentira y sobre todo con la educación inicial, que yo les digo, usamos mucho sobre todo las canciones, los audiocuentos, los recursos visuales sobre todo, que es lo que más llama la atención también, están constantemente usándose. Entonces hay que saber orientar, es elegir el material. Y miren que muchas veces, y eso ha sucedido, pues supongamos que en casa a los niños no se les permite ver muñecos de violencia, porque pues es algo que los padres consideran que no es bueno y no va a aportar en nada. Y resulta que a veces en los jardines, porque los niños se queden quietos, entre comillas, pues les hacen ver muñecos y no importa lo que vean. Es decir, que no hay una supervisión, ¿cierto? Y resulta que el niño llega a casa y comenta y empieza como a que yo vi esto y que la patada y que él hacía así con el puño y entonces uno dice, ¿y esto dónde lo vio? Entonces miren esa responsabilidad de usar muy bien esas herramientas, de saber también qué es lo que yo muestro a mis niños, ¿no? Entonces, claro, uno como padre de familia o madre va a decir, ¿por qué en el jardín le están haciendo ver eso? Si aquí no, si esto no contribuye. Entonces, ahí la importancia de saber manejar estas herramientas también, de saber hacia dónde van orientadas, qué contienen, porque no puede ir presentando por presentar. Lo mismo sucede con los juegos. Se supone que los juegos tienen que dar una orientación y que muchos en su gran mayoría, están generando un desarrollo de otras habilidades, de concentración visual-manual, de reconocimiento de nociones, bueno, de tantas cosas y para las matemáticas. Pero si ustedes ven, también hay otros juegos que lo único que hacen a los niños es generarles estrés, porque pierden. Entonces, perdí, quiero estar jugando, quiero estar intentando una y otra vez. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y este tipo de juegos hacia dónde van y qué aportan? ¿Cierto? Entonces todo eso tenemos que irlo teniendo en cuenta en el sentido de que, pues, la verdad no hay como digamos, esa restricción para tantas cosas, sino que somos nosotros, los adultos o los encargados, los que disponemos de qué es lo que se debe permitir y no. Entonces ahí está mi compromiso, que de qué manera yo voy a orientar esas herramientas, cuál es el uso, hacia qué parte las voy a usar. Como yo les digo, no es solo hoy vamos a ver un video y ya, sino que bueno, esa es parte de de un momento, es parte
de la experiencia, pero más allá de eso, ¿qué más voy a hacer? ¿Cierto? ¿Con qué voy a complementar el video o la canción o el cuento visualizado? Va a ser algo que va a aportar en algo más, pero no me puedo quedar ahí solo usando un recurso y ya. Y no, como yo les pasé un cuento que se demoró ahí como 20 minutos, pues ya esa fue la actividad. No. Entonces hay que tener bien presente también eso, que estos recursos son un instrumento, son un apoyo, pero primero tengo que saber orientar qué tan pertinentes son y también que sean elementos, que no sean el centro pues de toda la experiencia que yo quiero brindar en ese momento a mis niños. Entonces hay que pensar muy bien en el uso, sobre todo con los niños de educación inicial. Ya cuando están grandes de pronto hasta ellos mismos eligen, en casa ya hay un manejo mayor de tecnologías, pero en educación inicial recuerden que ellos están generando apenas el inicio con estas herramientas, entonces qué tan pertinentes son, qué es lo que vamos a mostrarles, cuáles vamos a usar y con qué propósito, ¿cierto? No podemos usar estas herramientas sin ningún propósito, solo con el propósito de entretener o de que se queden quietos, porque ese no es el fin de la educación inicial. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y hacia también pensar, bueno, si yo uso este recurso, sea cual sea que ustedes de pronto ya conozcan o ya hayan usado, de pronto ya hayan trabajado con niños, dentro de cuál de las actividades rectoras está guiado esto que estoy usando. ¿Será que está incluida la literatura ahí? ¿O será que le está permitiendo fortalecer el juego? Porque hay muchos videos que también son muy bonitos, que les invitan a bailar, a moverse, a participar, a estar muy atentos, ¿cierto? Entonces, miren que también es saber hacia dónde van dirigidos los recursos, es reconocer eso, de para qué me van a contribuir, en qué propósito los uso, ¿cierto? Y cómo están ahí incluidos en esas actividades rectoras que me permiten a mí ir fortaleciendo el desarrollo integral de los niños. Entonces, eso puede ser como generar ese análisis y esa reflexión desde ahorita, pensar en esto con lo que hemos hablado ahorita en la tarde. Y les quería mostrar el módulo que me parece a mí que esta parte inicial, sobre todo, pues les va a dar como esa visibilidad a ustedes de la importancia que tiene, sobre todo en educación infantil. Como yo les digo, ya no podemos decir que no vamos, tenemos que ir a la par de la tecnología. Entonces, tenemos que sacarles es provecho. ¿Cómo los puedo aprovechar? Leamos esto, veamos. Y aquí hay una parte muy importante que me va a ayudar, ¿cierto? Yo sé que ustedes vieron algo del DUA. Me confirman si ya hablaron un poco sobre el DUA o no. Sí, profe, sí, sí lo tuvimos el diseño universal de aprendizaje. Pues resulta que esta herramienta, como lo dicen, básicamente lo que permite, y a grandes rasgos les voy a exponer un poco para relacionarlo con el curso, y es que me dicen, mire, usted como docente debe ir desarrollando sus propuestas pedagógicas a partir de las necesidades, intereses y particularidades de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que cada niño pues aprende de manera diferente y yo tengo que aprender a reconocer que cada niño tiene una forma de aprender de manera diferente, sobre todo aquellos que a veces nosotros decimos tiene un inconveniente o tiene una necesidad especial, ¿cierto? O una habilidad o un talento mayor al de los demás. Entonces, frente a eso, el DUA me dice, usted debe proponer ciertas, digamos, acciones o experiencias que incluyan a todos, ¿ya? No quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un niño que está diagnosticado con problemas de atención, él no va a poder hacer una actividad que yo tengo desarrollada para los demás niños, la puede hacer, pero voy a tener que tener en cuenta las particularidades. Y como muchas veces
estas experiencias hoy en día las están pidiendo para todos en sus particularidades, evidenciando pues ya las características. Pues miren que las herramientas digitales y todas estas TIC me van a permitir a mí generar prácticamente esas experiencias o elaborar los DUA sin tener, digamos, dificultades como docente y sin tener que de pronto tantas dificultades para planear para tantos niños. Ejemplo, tengo un grupo de 20 niños, ¿cómo hago para elaborar un DUA a partir de ahí? No puedo hacerlo individual, tengo que hacerlo para todos, tengo que hacerlo colectivo. Entonces, estas herramientas van a permitir y están pensadas en eso, en los procesos inclusivos. ¿Cómo entonces generamos? Hay una propuesta del DUA que genera unas tablas, que ya lo vemos más adelante, y evidencia el proceso de cada uno de los niños, no solo de los que de pronto tienen una dificultad o una necesidad especial, sino de todos, porque todos van a aprender de manera diferente, independientemente si tienen algunas particularidades más que los demás. Entonces, es para que lo tengan en cuenta, que de pronto el curso va orientado a eso, a conocer la multimodalidad educativa, teniendo en cuenta que, como yo les digo, hoy los recursos de pronto antes estaban como más en físico y eso en algunas partes. Hoy en día ya la información la compartimos en varios, pues llega a todos lados para que lo entiendan y llega de diferentes maneras. Entonces es importante que ustedes vayan leyendo esto y vayan viendo y poder generar como esa parte de lo que ustedes van viendo ahí y para qué nos van a servir estas TIC, sobre todo porque en muchos ya, o sea, es una propuesta del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Educación, que ya tenemos que generar competencias sobre TIC con los niños y con los estudiantes, y eso pues viene a hacerse ya desde la educación inicial. Entonces nos compete también ir conociendo estos proyectos, hay programas que están vinculados a todo el desarrollo de esto. ¿Listo? Mientras ustedes van ahí, no sé si hay preguntas, yo voy a ir haciendo llamado de lista para tener como ese registro, para que por favor ahí estén atentos y si de pronto alguien está conectado con otro estudiante, me lo van haciendo saber para yo tenerlo acá reportado. ¿Listo? Janet del Pilar Jojoa. Presente, profe. Gracias. María Jesús Criollo. Presente, profe. Gracias. María José Risueño. No está María José Risueño. Julie Hanna Mejoy Escobar. Presente, profe. Gracias. Profe, buenas tardes. Ángela Martínez, qué pena. Ya te registro justo en este momento, Ángela Marcela Martínez. Dios le pague, profe. Bueno, Socorro Yadira Getial. Presente, profe. Gracias. Gloria Carolina Botina. Presente, profe. Gracias. Andrea Carolina Martínez. Ay, presente, ¿qué me dijiste tú ahí ahorita? Sí, perdón. Ángela Aide Bolaños. Presente, profe. Gracias. Betty Marcela Hanna Mejoy. ¿No? Betty no está. Daisy Alexandra Hanna Mejoy Jami hoy. Presente, profe. ¿Tú eres Andrea familia de Betty? Martín. Ay, También Profe, debe tener- presente Betty Marcela. Ay, sí. ¿Ustedes son familia? Somos del mismo pueblo, profe, de Ponce. Ah, ya. Andrea Martínez también creo que tenía, no la conecté. Andrea, Gracias. bueno, Andrea Martínez. Ah, no, ella sí me contestó. Magali Angélica Guevara. Presente, profe. Gracias. Angie Paola Kenan. Presente, profe. Gracias. Angie Paola Chazoy. Presente, profe. Gracias. Sandra Milena Criollo.
Presente. Gracias. Julieta Carolina Cuarán. Presente. Gracias. Natalia Carolina Vallejo. Presente. Gracias. Brigitte Isabel Piscal. Presente. Gracias. Claudia Jimena Laguna. Presente. Karen Viviana Checa. Presente. Gracias. Julie Fabiola Hanna Mejoy. Presente. Elizabeth Marisela Erazo. Presente, profe. Gracias. Leida Esperanza Chávez. Presente, profe. Erika Juliana Díaz. Presente, profe. Marisol Hansasoy. Presente, profe. Neiri Daniela Hansasoy. Presente, profe. ¿También son hermanas o no son de misma con Marisol y Neiri? No. ¿No? Bueno. Miriam Alexandra Díaz. No, Miriam Alexandra no. Iliana Catalina, ¿es Iliana? Iliana. Presente. Gracias. Florinda Vanessa Grueso. Presente, profe. Gracias. Karen Natalia Erazo. Karen, ¿no? Profe, ella me había dicho que tenía mala conexión, que no tenía luz. Ya. Bueno, aquí le pongo esto porque si no. Daniela Andrea Fuertes. Presente, profe. Gracias. Lady Tatiana Rosero Córdoba. Lady Tatiana Rosero, ¿no? Yadira Caicedo. Hola, Yadira profe. Caicedo. Yadira Caicedo. Ay, gracias, Yadira. Ya te vi. Daniela Fernanda Portilla. Presente, profe. Gracias. Julie Estela Portillo. Presente, profe. Julie, a ti sí te conozco del Diviso, ¿cierto? Sí, profe. María Isabel Portilla. Portilla, sí, María Isabel Portilla, ¿no? ¿No está? Bueno. Si alguien de pronto, aunque fueron muy poquitas las que faltaron, si de pronto... Profe, buenas tardes, Esteban. Buenas Estupiñán. tardes. Esteban Estupiñán, no te tengo aquí en la lista o no sé. Ya te registro. Profe, buenas tardes. Para confirmarle si me escuchó el nombre. ¿Me repites? Gloria Carolina Botina. A ver, ya te busco. Gracias. Gloria. ¿Carolina? Sí, Botina. Sí, sí está registrada. Es decir, que aquí tenemos solo a un compañero. Sí. Daniela, Yadira, Daniela. Esteban Estupiñán, el único caballero que nos acompaña. Sí, señora. Ah, bueno. Listo. No sé si Esteban, ahí me perdonan, hago el paréntesis, si tú sí estás agregado al grupo, es que yo no sé si te tengo de contacto. Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno. Listo, ya te agregué acá. Para tenerte en cuenta. Bueno, el día de mañana sí voy a necesitar que participemos un poco más que el día de hoy porque vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que pues el curso
es de lectura y escritura, ¿cierto? Y más que todo empieza cómo se inicia todo esto. Entonces son dos procesos que van de la mano, entonces necesito esa participación ahí. Ya vamos a ver mañana cómo vamos a ir haciendo la presentación del curso y vamos a generar un pequeño ejercicio para evidenciar varios aspectos que son importantes irlos teniendo en cuenta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que participen, por favor, porque cuando se quedan todos calladitos, yo pienso que no me escuchan, porque está por allá entrecortado y se les fue la señal. ¿Listo? No sé si existan preguntas sobre la guía, si quedó todo claro, si de pronto es, por favor, para aprovechar este momento de conectividad, no se queden callados de pronto por pena, para que me pregunten si de pronto les quedó algo ahí como confundido de pronto no me hice entender. O está muy clara la presentación. Cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Usted ha enviado algún correo? Sí, ya envié dos. Les envié el OVA y les envié la lectura del curso de la construcción de la lengua escrita, porque había un link que está fragmentado entre la segunda lectura. Entonces yo se los envié y les pedí que por favor, pues que miraran, y si no les había llegado, me escriban internamente para yo corroborar el correo. Yo ya tengo las direcciones de correo, creo que de todos, o sea, ya tengo los contactos ahí en el correo, pero si no les ha llegado, y eso les hago ahorita la sugerencia, revisen de pronto en bandejas de no deseado, porque a veces como no me tienen de pronto, no me tienen ahí como contacto, de pronto por eso no les llega. Entonces revisen las carpetas, y si no les ha llegado, si de verdad ya no estoy ahí en ninguno, escríbanme internamente y me ponen la dirección del correo y yo la verifico, porque a veces por una letrica ustedes saben que cambia totalmente la dirección. Entonces, sí, yo ya envié 2 correos para que revisen eso. Entonces, hagámoslo ahorita, porque como les digo, yo les voy a enviar el material de la actividad número 2 y es importante que lo tengamos en cuenta para que no haya de pronto dificultades con eso. ¿Vale? Entonces, si no te llegó del correo el que les acabo de enviar, entonces sí, por favor, escríbeme al WhatsApp, me escribes y me dejas ahí la dirección y yo corroboro o te digo que sí está, porque es que muchas de las que me dijeron que no estaban de manera correcta. Yo creo que estaban en no deseados, en correos no deseados o en spam, como a veces dicen. Entonces, por eso es que no les sale el mío, pero si ya me agregan de contacto, ya les va a llegar todo. ¿Vale? No sé si haya más preguntas, inquietudes o dudas. ¿No? ¿Todo claro? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces recuerden informarme, pues nadie me dijo sobre el acceso al campus, ¿no? Este curso quiere eso, quiere que ustedes ya entren, entonces aspiro a que todos tengan entrada y acceso al campus para ya desde la segunda actividad ir haciendo el manejo respectivo desde ahí. Entonces esa es la idea. Si de pronto, si hay inconvenientes, coméntenlos para no tener presente pues que hay dificultades y que de pronto no las han podido solucionar, y ya de pronto en el encuentro presencial Qué podemos pena, profe. ir viendo Yo la sí orientación. tengo dificultad al entrar. Ujú. O sea, ya entré y todo, pero no puedo llegar al campus como tal. O sea, no me abre. Me sale o sea, estoy terminando de hacer la encuesta que me sale, ¿no? También me sale una encuesta, pero no he podido entrar bien como tal. Yo le escuché algo a la profe María Mercedes, decía que de pronto te va a orientar para el manejo. No Sí, sé. señora. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí quedó pendiente para que me comentes. Me escribes si de pronto ya logras solucionar eso para tenerlo en cuenta. Porque como les digo, la idea es que este curso sí lo empecemos ya a manejar totalmente, que ustedes tengan ese acercamiento sabiendo que ya
el próximo semestre ustedes van a hacer ya el curso de práctica y eso se hace en un simulador. Y el simulador sí ya es una herramienta, pues una plataforma digital, es una herramienta que no se puede hacer de otra manera, o sea, no se puede hacer otra cosa, y entonces sí es importante que nos vamos adecuando acá para que ustedes pues no tengan dificultades el próximo semestre, que eso es lo que no se quiere. Entonces, si hay dificultades, pero pues por esta vez, como les dije, hagamos la entrega ahí y no hay problema que me envíen al correo, que ya se los envié acá. De todas maneras, ahora les escribo al grupo y no sé si todos están incluidos en el grupo. Eso es otra situación también. Si no están incluidos, para que por favor me escriban, si no me avisan ahorita para incluirlos, porque yo les envío como mensajes, informaciones así por ahí, para que lo tengan en cuenta de pronto si hay alguien que no esté incluido, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, porque como la profe me accedió su grupo, algunos se habían salido, entonces yo no tenía los contactos hasta ahora, pero no he verificado el total de participantes, entonces para que lo vayan viendo ahí. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. No sé si hay más preguntas. Para que Profe, ¿a qué correo le enviamos la actividad? Yo les escribí aquí en el mensajito, aquí en el chat de Zoom, mi correo. Es eiri.hernandez@unad.edu.co. Pero de todas maneras, en un momento yo lo escribo al grupo para que ustedes lo tengan presente y que de pronto, para tener presente sobre todo cómo escribirlo correctamente, porque no llega. Ya saben que de pronto a veces cualquier errorcito no permite que llegue a la dirección correcta. Yo ahora les escribo, no se preocupen. Recording stopped. Listo. No sé si existen más preguntas, de lo contrario creo que terminaríamos aquí. Ya se acabó ya. No, profe, muchísimas gracias.